filósofos, los sociólogos, los pensadores contemporáneos, hay tantos nombres como pensadores y filósofos tratando de caracterizar la sociedad. Yo tengo un solo criterio. Cuando usábamos piedra se llamó sociedad de piedra, cuando usábamos bronce se llamó sociedad del bronce, el hierro, etc. ¿Y hoy día qué usamos? Lo digital. En consecuencia, ¿qué sociedad es? Sociedad digital. Tiene características muy particulares. Es una sociedad que está traslapada. Los geógrafos usamos mucho ese concepto, traslape, cuando se sobrepone la sociedad digital con otra que viene empujando, emergiendo, que es la sociedad de la singularidad. Y ahí aparece la inteligencia artificial. Y hay sectores donde la singularidad, la sociedad de la singularidad ya está completamente desplegada, y hay otras donde todavía no se despliega ni siquiera la sociedad digital. En consecuencia, lo primero que hay que señalar es que hay espacios donde la sociedad está muy segregada. Inteligencia artificial, tecnología, transformación tecnológica, ¿qué generan en realidad en esta dimensión de estas dos sociedades? ¿Cuál es el cambio fundamental? El cambio fundamental es que emerge una nueva dimensión del tiempo y el espacio. Y en consecuencia, para las decisiones que debe tomar la política pública, la cuestión fundamental es, abajo, no sé si la ven ustedes, la virtualidad. El tema fundamental de estas dos sociedades es la virtualidad. Y la virtualidad tiene una segunda derivada, el lenguaje. No es lo mismo un lenguaje u otro. Mi generación es una generación acostumbrada a la lectura. Mi nieto no lee nada porque él es multimedial. Lo que quiero decir es que esto es muy importante la segmentación y la segregación que se va dando. Ya entraré en algún detalle más. Lo que quiero decir es que hay múltiples lenguajes para poder hacer el abordaje a esta temática. Segunda cuestión. Hay cambios radicales en la sociedad contemporánea. No nos damos cuenta muchas veces, pero todo lo que está allá en amarillo, los mega relatos del siglo XX y que venían desde el fondo de la historia humana, hoy día están prácticamente derrumbados. No existen los mega relatos como los conocimos en lo social, en lo religioso, en lo ideológico, en lo tecnológico, en lo comunicacional. El que tomen ustedes, por ejemplo, comunicacional, definición de mi generación, un emisor, un medio, un receptor, eso era, ¿verdad? Bueno, eso no tiene nada que ver con hoy día. Múltiples emisores, con múltiples medios, con multimodalidades, con múltiples receptores, bidireccional, multidireccional, interactivo. Es otra cosa. Cualquiera de estos elementos, lo religioso, bueno, vamos a ver más adelante que hay cambios radicales. ¿Cuál es la característica fundamental en consecuencia que estamos viviendo? Es un cambio en la forma del ser y del estar en el mundo. Algunos dirán, pero ¿cómo? ¿Tan radical? Sí, muy radical. Cambia la forma de ser y estar en el mundo. Pero precisamente porque hay un mundo físico y un mundo virtual, analógico y digital. Ojo con esto, que es muy importante en política pública. ¿A quién afecta? Bueno, afecta a la persona, a las organizaciones, a las empresas y, ojo, a los territorios. Y de hecho, una de las características más determinantes para un territorio, pensando en el llamado que nos hacen en la dimensión de Paraguay, es precisamente que los territorios tienen inteligencia. Se llama inteligencia territorial y tiene que ver con el grado de interacción. Responde a una teoría de Pier Paolo Donati, un italiano maravilloso que escribe la teoría relacional.
y rompe con la teoría de conjunto y rompe con la teoría de sistema y dice, no, ni conjunto ni sistema. Las cosas son lo que son sus relaciones. En esta sala no importa cuánta gente hay, lo que importa es qué sale de aquí, qué se va a hacer con lo que se está haciendo, con lo que se está diciendo. Es la relacionalidad. Esa es la esencia de este pensamiento. Cambia entonces ontológicamente el ser porque hay una mutación desde el ser al tener. El individuo no tiene el valor que tenía hace 20, 30, 40 años atrás en su dignidad de ser. Hoy día tiene un valor en su dimensión del tener. Si tiene dinero, tiene buena salud. Si tiene dinero, tiene buena educación, tiene seguridad ciudadana. Y si no lo tiene, bueno, que se rasque como pueda. O si no, que migre, como está pasando en toda América Latina. ¿Cuál es entonces la crisis? Porque se habla de crisis política, de crisis económica, crisis social, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sostengo que en realidad hay una sola crisis, que es la que gatilla los procesos. ¿Y cuál es? La crisis ética. Hay una crisis de valor, de principios y valores. Hay una opacidad, es decir, los límites se están borrando. Naciones Unidas es el principal actor en esto. Yo no logro entender bien su lógica, entre paréntesis. Los conceptos de familia, los conceptos de territorialidad, el derecho a la migración, se exacerba el derecho a la migración. ¿No será más razonable exacerbar el derecho a vivir donde yo nací, donde está mi familia, donde quiero vivir? Perdón, lo amarillo es lo que yo sugiero como respuesta a esto. Lo primero es decir que la tecnología nunca es un fin. La tecnología siempre es solo y nada más que un medio. El fin es el individuo y la sociedad. ¿Qué es lo que se sugiere entonces en esta línea? Recuperar la reflexión. Hemos perdido la capacidad de reflexionar. Hemos perdido la capacidad de pensamiento crítico. Tanto así que los filósofos contemporáneos están hablando de la sociedad idiota. En el concepto de idiotes, es decir, los que se desinteresan por la cosa pública. A mí me parece muy interesante. Y lo último es la visión de planificación y prospectiva. Primera cosa que marco como una de las tremendas fuerzas que se están dando, la lógica de Gramsci. Las revoluciones ya no son con fuerza, las revoluciones son cambios culturales. Cambiemos los conceptos, cambiemos la cultura, corramos los límites, generemos opacidad y vamos a generar la revolución, que es exactamente lo que está ocurriendo hoy. Y quizás un cambio muy radical, muy interesante, son puros conceptos porque no hay tiempo para desarrollarlos, pero quiero dejar al menos los titulares. Una tremenda mutación desde lo que fue entendido como la biopolítica. Recuerden a Michel Foucault, siglo XX, segunda mitad del siglo XX, ¿cierto? La biopolítica, cómo la educación, la salud, la seguridad, todo era físico, era golpes, era detenciones, en fin. Ese era el reclamo de Michel Foucault. ¿Qué está pasando ahora? ¿Cuál es la característica fundamental del momento actual que debe definir la orientación de la política pública? Cambia a la subjetividad. Es decir, hoy día se puede agredir sin estar ni siquiera a 1 kilómetro de distancia de la persona, y puede ser una agresión que destruye al individuo, que destruye un territorio, que destruye, más aún cuando está la posverdad, ¿verdad? Donde en realidad no sé si es posverdad o posmentira. Y esta subjetividad es la cuestión esencial de lo que yo planteo, porque en definitiva responde a la lógica de Hegel de amo-esclavo. ¿Cómo someto a la gente? Manipulando sus deseos. Tiene que tener este teléfono, si usted va, si no, usted no existe. Y allá corren los niños a comprar el último teléfono porque si no, no existen, no son felices. ¿Cierto? Entonces, la sociedad del deseo. ¿Cuál es el tema a marcar en la política pública? El poder de la información. Y aquí aparece la inteligencia artificial. El poder de la información. El que maneja la información somete al resto.
los neuroderechos como un tema emergente muy potente. Información asociada a la memética generativa. ¿Qué es la memética generativa? Es la filosofía o la ontología del lenguaje. El lenguaje construye la realidad. Don't think an elephant. No pienses en un elefante. ¿Qué les pasó en la cabeza? Que empiezan a pensar en un elefante. Y esta cuestión es clave porque de esta manera, en definitiva, manipulando la subjetividad, manipulando los deseos, la sociedad está teniendo ciertos cursos de acción. En consecuencia, lenguaje como constructor de la realidad, y ahí vuelvo a la pregunta del comienzo. ¿Cuál lenguaje? ¿Un escrito para el diario sirve para la radio? ¿Sirve para la televisión? ¿Son lenguajes distintos? ¿Sirven en las redes sociales? Son distintos, por cierto. Entonces ahí sale la multimedialidad y la multimodalidad, que no la voy a desarrollar porque no tengo el tiempo para eso. Consecuencia de todo lo anterior. ¿Cuánto conocemos realmente hoy la cultura digital, la sociedad digital? Yo ahí hice un resumen, bien conocido por lo demás, no es nada nuevo, de 5 generaciones de seres humanos, desde nuestros abuelos, de la guerra, Segunda Guerra, hasta ahora los millennials y los centennials. Y si ustedes miran la caracterización, son seres humanos completamente distintos, absolutamente distintos, desde el ángulo de la población, de la comunicación, de la autoridad, del ángulo que ustedes tomen, esas personas son distintas. Y en consecuencia, ¿por qué esto es relevante? Porque no sabemos qué impacto está teniendo esto en la política. ¿Por qué creen ustedes que tenemos la crisis política que estamos viviendo? ¿Por qué la democracia está en cuestión al nivel que está? Porque efectivamente no conocemos a los actores. Yo enfrenté una campaña hace pocas semanas. Hablar con una persona de mi edad era antípoda de hablar con un joven. En todo sentido, en las ideas, en la emoción, en la forma de aproximarse, etcétera, etcétera, e incluso en el lenguaje. Voy a remarcar algo que a mí me parece muy importante y que en la política tampoco le estamos poniendo demasiada atención. Me gusta, no me gusta, like and like. ¿Cuál es el resultado de ese proceso donde ya hay a lo menos una generación, y yo diría que vamos para la segunda generación en la lógica del look, me gusta y no me gusta? Bueno, que se produce un proceso de polarización que yo he denominado somático e inmunológico. Somático, me disfrazo de mismidad, parezco como que soy el mejor ejemplo de lo que pasó en Francia, ¿verdad? Parecían franceses, vivían con franceses, amaban francesas, etcétera, hasta que sacaron las ametralladoras y empezaron, había mimetismo, sí, no era mismidad. Y después está la otra edad, ¿cierto? El otro, hay que sacarlo. La lógica inmunológica es que hay que debilitar al otro para sacarlo, eliminarlo. Me gusta o no me gusta, lo dejo o lo echo. Eso es lo que está generando todo un proceso de polarización en la sociedad, y eso está generando un impacto en la política y está alterando radicalmente la democracia. Un muy buen ejemplo de esto es Chile. De tener uno de los modelos de desarrollo más exitosos del siglo, hoy día da pena ver lo que está pasando en el país. ¿Y por qué? Bueno, porque las generaciones tienen modos, estilos, formas, y los resultados son completamente distintos. Una cuestión que, este triángulo que a mí me encanta, ¿cuánto podemos hacer en hardware? ¿Cuánto podemos hacer en software? ¿Dónde está el gran desafío de nuestra sociedad latinoamericana? ¿Dónde está el problema de política pública? En el human world. Es decir, en las competencias y habilidades de nuestros habitantes y particularmente de nuestros jóvenes. ¿Para qué usan las tecnologías digitales? Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque en realidad nosotros deberíamos concentrarnos en lo central. ¿Qué productos? Que era un poco lo que el expositor anterior explicaba, ¿verdad? ¿Qué productos y qué servicios
yo puedo otorgar. Y la verdad es que la mayor parte de esos productos y servicios pueden ser mucho más eficientes, mucho más económicos, mucho más democráticos si yo uso la inteligencia artificial y las plataformas. Decía que la inteligencia artificial está íntimamente vinculada a la información. Claro, porque en definitiva se trata de recoger grandes cantidades de información. Acuérdense del tema de analytics, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la tarea? Políticas públicas para la adaptabilidad a la sociedad digital. América Latina está mucho en el hardware, está mucho en el software y está muy poco en el human world. El human world es el desafío que tenemos por delante para romper las brechas. Voy llegando al final. La política, particularmente ciertos sectores de la política, no logran entender lo que yo he denominado como geógrafo primero, más que como sociólogo, el síndrome del gradiente. Síndrome del gradiente. ¿Qué es el síndrome del gradiente? Mientras más alta la expectativa y más malo el resultado, el movimiento energético es mayor. Es lo mismo que pasa con el viento, es lo mismo que pasa con las corrientes de marina, es lo mismo que pasa con cualquier fluido. Si el gradiente es mayor, mayor es la energía que se desplaza. Eso tiene que ver con nuestras migraciones. ¿Por qué la gente se mueve? Porque hay un gradiente muy alto. Este es un tema poco estudiado al que yo llamo a la academia, a los centros de estudio, a los centros de pensamiento y a los centros políticos a ponerle atención y foco. ¿Cuál es la clave para este problema de expectativas y realidad? Que tiene que ver también con los reventones sociales en América Latina. En todos los países hemos tenido algunos de esos reventones. Volver a la distinción clásica de los griegos: los bienes públicos y los bienes privados. Y este tema ha sido muy distorsionado en los últimos 50, 80 años, porque uno se exacerba en el bien público, da lo mismo el color político, y otros exacerban el bien privado. Nuevamente volvemos al gradiente. El problema es que el bien común, ¿de qué surge el bien común? Del equilibrio entre bienes públicos y bienes privados. Cuando no se da eso, tenemos el gradiente que genera todas las dificultades. Entonces, ¿cuál es el desafío? ¿Cuál es la tarea? Preocuparnos de generar bienes públicos de calidad para que en nuestros países haya más estabilidad y haya más justicia. ¿Cuáles son los desafíos más grandes en esto? Brecha, gradiente, ¿verdad? ¿Y cuáles son? Uno, el generacional. Yo veía en Chile, por ejemplo, llegó la nueva generación de millennial al poder y no querían saber nada con los adultos. Eran despreciables. Muéranse, era el mensaje. Bueno, a 3 años andan rogando que vayan a ayudar porque tienen el desastre en la economía. Entonces es el justo equilibrio entre la energía de la juventud y la experiencia, la sapiencia, el conocimiento. Brecha generacional, brecha cultural, Gramsci, ya les mencioné en la lógica, en lo religioso. ¿Por qué hay un problema ético que yo caracterizo como el gatillante de la problemática actual? Porque no hay referentes éticos, porque no hay referentes valóricos, porque la Iglesia Católica está en el suelo, todo el resto de las iglesias están extremadamente debilitados y la masonería, que fue otro de los grandes bastiones de la ética, alguien la secuestró. No sé dónde están. No veo referentes, no veo voceros, no veo líneas, no veo faros en la sociedad. Y la televisión fundamentalmente está haciendo un trabajo del peor gusto, de la peor calidad, y por eso es que está surgiendo la generación como está surgiendo. ¿Por qué esto es clave? Y voy terminando porque decía, estas brechas son relevantes porque nunca antes en la historia de la humanidad, un grupo de jóvenes ha sido capaz de provocar tantos cambios y tan radicales.
porque la sociedad digital y la sociedad de la singularidad la están haciendo gente sub 30. El problema es el tremendo desafío ético. El problema ¿es lógico que un niño se críe escribiendo en 180 caracteres? ¿Desarrolla realmente su capacidad? No tengo yo la respuesta, la dejo planteada. Y una pasada rápida solamente. Grandes desafíos, liderazgo ético, de lo ego a lo eco. Lo dejo porque hay muchos jóvenes que pueden hacer sus tesis de máster, sus tesis doctorales, usando estos conceptos. Para que eso funcione, tiene que haber un enfoque que sale de lo conjunto, sale de lo sistémico, que yo he denominado eco, ético, sistémico, y ahí toma pie Pablo Donati, ¿verdad? Relacional. Son las relaciones al final lo que importa y lo que genera. Luego, este equilibrio tan necesario. Resulta que o muy machista o muy feminista, muy patriarcales, muy matriarcales. También es el justo equilibrio entre lo uno y lo otro en el respeto mutuo. Y con esto termino. El gran desafío es entender que estamos viviendo un tremendo cambio cultural y societal que afecta el etos. Yo le llamo el desafío de las 4E. Las 4E, el etos, la ética, la estética y la emocionalidad. El etos, el entorno, la ética, ya hemos hablado de la ética. La estética, vean la belleza de los jóvenes. Rayando ciudades, usando unas apariencias extrañas. Hay un problema ahí de ética, de estética, pero con esto termino. La emocionalidad. Pregunta, para entender bien el concepto del pathos o emocionalidad. ¿Ustedes creen que estamos viviendo en un entorno de confianza o de desconfianza? ¿La 1 o la 2? Parece que la 2. Bueno, a eso me refiero. A eso me refiero cuando hago esto. Les agradezco. En 15 minutos es complejo hacer esto. He tratado de ser muy sintético. Este tema me apasiona. Habrá otra ocasión de podamos desarrollarlo mucho. Muchas gracias.